Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Abrir ahora en el libro de Hebreos, capítulo 12, a partir del versículo 5. Aun cuando el pasaje que tenemos con nosotros, ya lo decíamos la semana pasada, es un caso concreto que tiene que ver con lo que era la mesa del Señor, lo que es la mesa del Señor. Y como decíamos, acerca de nuestra dignidad o indignidad a la hora de tomar la mesa del Señor, sí se aplica un principio que decíamos que es un principio general y que deberíamos de tomarlo en consideración. No sé si lo habéis estado meditando a lo largo de estos días de la semana, de cómo incluso en los momentos más dignos o más santos, aún en esos momentos, en nuestra manera de actuar, podemos estar pecando o hacer lo que sea digno de manera indigna. Creo que debemos de extendernos más en este asunto acerca del pecado o de la indignidad que nos presenta el pasaje y mirarlo de una manera más amplia. Lo hemos hecho ya en otras ocasiones, pero me gustaría que volviéramos a considerar este asunto, cada uno de nosotros, a nuestro nivel personal. Que podamos mirarlo y ver si todo está regularmente bien en nuestro comportamiento y en nuestra actitud. Muchas veces corremos el peligro de hablar y considerar el pecado de una manera muy general. Hablamos del pecado del mundo y quizá no tratamos de manera muy particular y muy especial cuando el pecado nos afecta a nosotros. Lo hacemos de una manera difuminada y no nos damos cuenta de cuán principal o grave puede ser en muchos casos. Y por tanto, no solamente en este lugar, en este momento, sino también vosotros mismos deberíais de tratar más extensamente lo que es el pecado y el pecado en el creyente. Vamos a hacer 5 consideraciones en esta mañana y me gustaría que las mirarais cada uno de vosotros en vuestras propias vidas de manera muy personal antes, aunque no solo, pero antes de poder mirarlo en otros. Algo que seguramente es lo más obvio, y empezamos ahí, lo más obvio que podamos pensar, y es que el creyente peca. Claro, todos vosotros habéis mirado en Primera de Juan y cómo se nos señala de que no podemos decir que no pequemos. El que diga que no peca, miente, hace a Dios mentiroso, se está engañando a sí mismo también. Así que sí, hay un concepto general que debemos recordar de que el pecado está en cada uno. Hay este mal en mí, dice Pablo en Romanos capítulo 7, que el pecado está en mí. Y es como una ley. Y yo tengo voluntad, pero siempre fallo. Es verdad, también nos dice Juan que no practicamos el pecado. Si alguno está viviendo en pecado, entonces es que no es del Señor. Pero también los que están en el Señor pecan. Y eso es lo que deberíamos de recordar. Y nos tiene que advertir también Pablo en Timoteo de aquellos que persisten en pecar, es decir, sabemos que todos pecamos, no llegamos como creyentes a practicar el pecado, pero a veces nos da la sensación de que persistimos en el pecado. Bueno, esto es un principio general o es una ley, es una definición clara de lo que les dice la Escritura, pero en verdad no nos debe de doler lo que nos dice la teoría y lo que nos dice la Escritura. Lo vemos, no lo podemos negar. Todos los personajes de las Escrituras parecen ser que son pecadores de una forma u otra y por tanto nosotros no somos mejores que ellos, ni mucho menos. Pero el problema no está en que veamos que el creyente o el cristiano peca, o que veamos que el mundo está bajo el dominio del pecado y de Satanás. Lo triste, y es a lo que yo quiero que vayamos, es cuando vemos el pecado en nosotros mismos. Cuando descubrimos que esa realidad que vemos en el mundo, que define la Escritura, está en nuestras propias vidas. Y, por tanto, en el momento en que descubres
que hay pecado, que reconoces que no solamente eres el pecador general por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que en verdad estás haciendo o estás diciendo cosas que ofenden a Dios, debes de correr rápidamente ante esa advertencia de aviso que tú puedas tener en tu propia vida personal, ante esta realidad cruda que se nos presenta. No es la Escritura la única que nos señala de nuestra culpa, sino que es también nuestra propia conciencia y nuestro propio corazón o nuestra propia mente. Como podemos ver aquí en 1 Corintios, el pecado es tan extenso en nuestras propias vidas y a veces está tan poco claro que podemos imaginarnos que, bueno, ya no es únicamente esas acciones horribles, asquerosas ante los ojos del Señor. No es únicamente esa ofensa clara de inmoralidad o de adulterio o de pecado. No son esas cosas tan terribles que ya nos ponen en un riesgo de castigo inmediato de parte del Señor o de daño en nuestra propia vida espiritual, sino esos pecados que están dentro de nosotros y que es fácil de excusarlos o de esconderlos, disimularlos de una manera u otra. Tenemos que pasar de esas rupturas groseras que nosotros tenemos con el Señor a ese pecado secreto e íntimo, sofisticado, invisible, que algunos de nosotros tenemos. Hemos inventado palabras muy psicológicas o muy filosóficas para esconder lo que es la realidad en tu vida, como lo es también en la mía. Y cuando hablamos de nuestro propio pecado, no los pecados groseros que yo decía antes, sino esos pecados que se esconden en nuestra vida diaria, podemos ver cómo afecta no solo nuestra relación con el Señor, que miraremos, sino cómo afecta en nuestro caminar diario, en la familia, en el trabajo y también en la iglesia. Porque no os engañéis, el pecado no es algo aislado o individual, sino que el pecado es como una cadena unida a otros eslabones. Es decir, un pecado, por muy escondido e invisible que pueda estar en vuestras vidas, va a ir encadenado a otro pecado. Porque si hay unos pensamientos obscenos en mí, voy a crear una actitud falsa al exterior o voy a tomar una actitud hipócrita en circunstancias, voy a llegar a mentir para que no se descubra o voy a actuar de manera indigna en medio de la congregación para que no se note. Así que podemos ir viendo que el pecado va a ir creciendo de una manera casi irritante para uno mismo, pero también para los demás. No te limites, por tanto, a mirar el pecado en esos muy claros y muy definidos, sino que escarba un poco en tu conciencia, en tu mente y en tu corazón para que veas mucho más de ello. Así que el pecado es una realidad, mora en nosotros, está ahí y está agazapado y dispuesto para crear esa ley que nos domina y que nos puede llegar a controlar. Pero miremos la segunda cosa que nos dice nuestro texto en 1 Corintios, tal como lo está mostrando y en la lectura que hemos hecho también de Hebreos. Esto es muy importante. Dios no es indiferente a tu pecado. Y no es indiferente para esos pecados graves y bien definidos, groseros, sino que no es indiferente incluso a esos pecados que tú has querido esconder y disimular con una apariencia quizá religiosa o con una actitud de activismo. El pecado es visto y es observado de parte de Dios. Y por tanto, que Dios no es indiferente al pecado, no va a dejar de actuar en nuestras propias vidas en consecuencia a ese pecado. Nuestro Señor va a actuar de manera diferente con el pecado del pagano, de la gente del mundo, a como actúa en nuestro propio pecado. Lo dice el autor de Hebreos.
Él nos dice, como hemos leído, que nos va a castigar o a disciplinar como a hijos. No como los que están en el mundo, que pagarán por sus pecados en la condenación eterna, por ejemplo, o en otras formas, sino que nos va a tratar como a hijos, pero no va a dejar nuestro pecado sin castigo. Es decir, que tiene sus maneras de actuar para hacernos conscientes de lo que nosotros estamos cometiendo o estamos haciendo. La disciplina divina que va a traer por causa de eso que tú sabes que está en tu conciencia, en tu mente o en tu corazón, está marcando un ritmo, está buscando algo para tu propia vida personal, para que reconozcas, para que restaures o para otros planes divinos que Él pueda tener. Pero es la reacción del Señor, de la disciplina en nuestras vidas, es más común de lo que nosotros podamos observar o podamos imaginar en una primera vista. Podéis recordar muchos casos en las Escrituras. Generalmente vamos a la misma situación de David, el rey, de sus pecados tan groseros que pudo cometer, pero fijaros mejor en otros pasajes de las Escrituras, como podía ocurrir con Judá, en su pecado con Tamar y las consecuencias de su propia conciencia que podía tener. Hay extensión grande en todas las Escrituras para que podáis ver que el Señor no pierde de vista el pecado de los suyos, de su pueblo, de los creyentes, como no pierde interés y cuidado en tu propia situación personal. Así que tú puedas estar en tu casa pensando que tu manera de pensar, tu egoísmo, tu codicia, tu pereza, tu mal humor, tus murmuraciones, esos pensamientos en la noche, esas páginas que visitas cuando estás solo en internet, esas escapadas que puedes... Todas esas situaciones que tú puedes tener en tu mente y en tu corazón pasan desapercibidos, quizá incluso para los que están más cercanos a ti, pero no pasan desapercibidos a Dios. Supongo que los que sois padres y cuando veis que vuestros hijos, los más pequeños, están haciendo algún tipo de travesura, por no llamarlo pecado, en su propia naturaleza infantil, y ellos creen que no están siendo vistos o que no se está considerando su acto, pero tú lo estás viendo, y en algunas ocasiones tendrás que exhortarles y advertirles que lo que está haciendo está mal. Pero si lo repiten, tendrás que llegar al momento del castigo para que se den cuenta de que esa acción, meter la mano en el pastel o los dedos en el enchufe, desobedeciendo a las advertencias que se le han dado, están mal. No vas a ser indiferente. Y esto es lo que nos está mostrando estos pasajes que tenemos en las Escrituras. Y que tú lo tienes que ver en tu propia vida. El primer principio es que tú eres un pecador. El pecado está en ti. Por mucho que hayas aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creas en la esperanza de la eternidad que el Señor te regala, aún así el pecado está en ti. Y aun cuando puedas ver que hay crecimiento y que ya no haces aquellas cosas tan feas que hacías antes de ser creyente, aún hoy en día puedes ver que tu corazón no es el adecuado delante de Dios, incluso delante de la gente, y que no lo es cuando estás solo en la intimidad. Pero también tenemos que recordar constantemente ese segundo principio, que Dios lo está viendo y que Él es consciente de lo que estás actuando y que tu pecado está siendo tomado en serio. Hoy en día, desgraciadamente, volviendo a este ejemplo de los padres, podemos ver que la educación en muchos casos se está deteriorando. Y vemos los niños pequeños que manifiestan su enfado, quizá porque lo han aprendido en las guarderías o en los colegios. Hay niños que te sacan la lengua o que escupen o que te dicen alguna palabrota y los padres se ríen. Vaya niño más gracioso. Hemos perdido el sentido de lo que es el pecado o lo que es la honra a los padres o el respeto a otras personas y no le damos importancia a lo que esos niños cometen. Son solamente niños, no, son niños pecadores. Incluso podemos llegar a la misma sociedad y podemos ver que en la sociedad en la que nos estamos moviendo hoy
Podemos ver que hay pecados que ya no son considerados como pecados, o que incluso alguna religión considera que son pecados veniales y que, bueno, no tienen tanta importancia como otros que son tan feos y que nosotros decimos que son tan feos, pero no nos fijamos en lo que Dios dice de la fealdad del pecado. Así que, ¿qué pasa? No pasa nada si engañamos a Hacienda con nuestra hipocresía o con nuestros datos, y no pasa nada si contamos algún chiste blasfemo en medio de un grupo que va a reír nuestras gracias, o de cualquier otro exceso o desobediencia a autoridades, etc. Y podemos ver que nuestra sociedad ha rebajado el nivel de ética o de moral o del sentido de pecado. Y no pasa nada. Pero en el caso de Dios, esto ni ha cambiado desde Adán, ni va a cambiar a lo largo de toda nuestra historia. Lo que Él ha dicho que es pecado, sigue siendo pecado. Aun cuando nosotros cambiemos, aun cuando nosotros tengamos una actitud más suave, aun cuando lo podamos aliviar con nuestras excusas o nuestras razones, el pecado delante de Dios es pecado. Y por tanto no va a ser indiferente a aquello que está en tu corazón y que está en tu mente. No lo va a obviar, no lo va a ignorar. Y como Él lo ve, Él va a actuar. Podemos pensar en otras situaciones de intentar convencer a Dios o intentar negociar con Dios, decirle que, bueno, cometo un pecado, pero tengo otro nivel de santidad. Soy muy malo en el trabajo es el trabajo, tengo que engañar, tengo que mentir, tengo que decir que mi producto es el mejor cuando no es el mejor, pero luego en la iglesia me porto fenomenal. Podemos estar diciendo, bueno, en mi boca salen blasfemias y salen palabrotas obscenas y desprecio al Señor en muchas actitudes, pero luego canto hermosamente al Señor. Pero con eso no podemos negociar. El pecado es pecado, por mucho que nosotros podamos tener adornos en nuestras propias vidas. Así que el Señor va a actuar. Nos dice en su disciplina de Hebreos que Él quiere que cada uno de nosotros, tú y yo, seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y por tanto quiere santidad en nuestras vidas. Requiere santidad en tus vidas. No está diciendo únicamente, bueno, intenta aparentar algo. Cuando yo era niño, no sé si luego esto mi madre lo va a escuchar, pero cuando yo era niño, era una mala persona. Cuando era joven, era una mala persona, pero en mi casa quería presentar una buena cara. Es decir, era un hijo adorable y ingenua de mi madre, todavía piensa que era un hijo adorable, pero en realidad escondía mucha maldad en mi mente y en mi corazón y en mis acciones. Esto no engaña a Dios. Y Él sabe lo que haces en la intimidad y lo que haces en público. Y requiere de ti orden en tu vida, requiere santidad. No lo puedes cambiar. Tienes que ser la imagen de la gloria de nuestro Señor como criatura y ahora como hijo redimido. Ya no te puedes portar como tú quieras. Te tienes que portar como Dios quiere que te comportes. En la intimidad, en tu hogar, en tu familia, con tu esposo, tu esposa y tus hijos. Porque Él lo ve y no es indiferente. Y te va a decir tu conciencia una y otra vez, sé santo como yo soy santo. Busca la santidad del Señor en todo lo que haces y cómo lo haces. Y si no es así, no te sorprenda que tengas en primer lugar una lucha con tu conciencia y con tu estado espiritual. El tercer principio que nos dice nuestro pasaje en 1 Corintios es que hay diferentes grados de castigo, de reacción del Señor. No estamos tratando ahora aquí del castigo eterno para aquellos que son pecadores sin arrepentimiento y confianza en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de los pecados de los creyentes, de esos pecados tuyos que están ahí, en tu conciencia y en tu vida, en tu intimidad. Y como hay una reacción santa de Dios a esos pecados tuyos porque quiere que tú seas santo, lo que nos revela las Escrituras es que habrá diferentes grados de reacción de parte del Señor a la hora de castigarte.
La palabra castigo que tenemos en estos dos pasajes, tanto en Corintios como Hebreos, es de las reprimendas que el Señor nos hace. Y a veces, como nos dice también Hebreos, de azotes. Claro, en los objetivos que tenéis los padres con los niños pequeños a la hora de educarlos, podréis llegar y decir, ante este pecado te vas a quedar sin tele un día. Pero como lo vuelvas a hacer, te quedarás sin tele y sin móvil. Y si lo haces más todavía, ya no tendrás ni tele, ni móvil, ni tablet, ni yo que sé, otras cosas que tengáis por ahí de los niños. O te quedarás sin el postre, sin salir con los amigos, un día, una semana, un mes, etcétera. Es decir, dependiendo de la constancia del pecado o la gravedad del pecado, vosotros los padres actuáis con diferente disciplina o dureza con respecto a vuestros hijos. Esto es lo que va a hacer Dios con nuestros propios pecados. Hay que hacer una advertencia. No todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestro pecado. Ahí tenemos el ejemplo máximo de Job. Todo el libro, en el libro de Job, es esta lucha de no comprender. En un principio nos dice que Job era el justo y más justo de toda la tierra, de esa generación, de esa época, y aún vemos todo lo que le pasa al hombre y las circunstancias. O podéis pensar en el caso de Lázaro, que murió no por causa de su pecado, sino que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan que era para mostrar la propia gloria de Dios en la resurrección. Así que también podemos encontrar que a veces nos pasan las cosas que nos pasan por el mundo en el que nos encontramos y que tenemos que experimentar justicia, o sufrimiento, pérdidas, como también experimentamos bendiciones y cosas positivas en nuestra vida sin que las merezcamos. Es decir, Dios obra de manera soberana y no podemos poner límite a la soberanía de Dios. Él obra como quiere obrar en cada uno de nosotros para traer, como hemos dicho, esta santidad en nuestras vidas y ser más semejantes a Él.